Programa 10. La interdependencia de los derechos humanos. Conocerán el significado de la interdependencia e integralidad de los derechos humanos. Hola, Rafa, ¿qué tienes? Te veo preocupado. Sí, es que despidieron a mi papá del trabajo. No, mira, tú no te preocupes, vas a ver que consigues rápido. Los derechos humanos no se pueden separar. Si uno no se cumple, afectará de manera automática a los otros. Y precisamente hoy conversaremos con adolescentes Morales acerca del carácter integral de los derechos humanos. Y para hablar de este tema nos acompaña la doctora Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Y Antíoco Pérez de la Madrid, coordinador de difusión de asistencia legal por los derechos humanos ACE. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y me gustaría arrancar con una pregunta para ustedes, chavos. ¿Consideran que hay derechos más importantes que otros? Bueno, yo creo que ninguno de los derechos es más importante que el otro, ya que si nos falta uno de ellos, dejamos de ser una persona completa y empezamos a dar pie a que los demás empiecen a ir disminuyendo hasta terminar por dejarlo de ser lo que realmente somos. Bueno, pues yo pienso, igual que mi compañera, que los derechos son iguales, no debe de haber uno más que otro, porque igual afectaría a los seres humanos tal y como somos. Antíoco, ¿me podrías dar tu opinión acerca de esta pregunta? Claro, mira, si los derechos hay derechos más importantes que otros, pues no, en realidad no. Todos son igualmente importantes. Si no se cumple uno de ellos, es muy difícil que se cumpla el siguiente. Un ejemplo es el derecho a la educación, ¿no? Como seres humanos tenemos derecho a la educación y no se puede cumplir si no tenemos cubierto, por ejemplo, el derecho a la alimentación. Es uno de los casos más claros en nuestro país y en América Latina, por ejemplo, ¿no? Que no se cumple el derecho a la alimentación, la gente o los jóvenes van a las escuelas a cumplir o a cubrir su derecho a la educación y obviamente pues no pueden tener íntegramente cumplido el derecho a la educación. O sea, no hay derechos más importantes que otros, todos son iguales, igualitarios. Muchas gracias. Ahora, acompáñenos a ver lo siguiente. Para mí el principal derecho sería la libre expresión, tanto en nuestras ideas, en nuestra forma de vestir, también en la sexualidad. Si hay un derecho más importante que otro, yo pienso que sí, el respeto ante todo es muy indispensable para que haya una buena armonía en todo ambiente social. Pues creo que es la libertad, ¿no? El derecho más importante para todo ser humano. Bueno, yo creo que todos los derechos son importantes, pero para mí el derecho más importante es el respeto, ya que pues toda la gente tiene que tener tolerancia y pues adaptarse a las decisiones de los demás. Los derechos constituyen un todo. Jamás puede justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Gloria, ¿por qué se dice que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles? Bien, así como consideramos que todos los derechos son importantes y son iguales, son interdependientes porque la garantía de uno va a depender de la garantía del otro. Es decir, si nosotros tenemos derecho a la vida, tenemos al mismo tiempo para mantener esa vida derecho a la educación. Por lo tanto, estamos nosotros en condiciones de aprender, vamos a tener nosotros derecho a la salud. El derecho a la salud nos va a permitir realizarnos, nosotros nos educamos, nosotros también tendremos derecho al trabajo. De manera que un derecho va a articular los otros derechos. Por eso son indivisibles, no se pueden dividir, no se puede decir, nada más voy a garantizarte este pedacito del derecho. Los derechos son integrales, son indivisibles y son interdependientes. Pero así como también de uno depende la garantía del otro, si se viola un derecho, se viola el otro derecho. Entonces vemos nosotros que en un caso no solamente se viola, por ejemplo, estamos en el caso de educación, el derecho a la educación, sino la posibilidad de que pueda obtener el día de mañana un joven un trabajo porque no tiene los estudios, no gozó de ese derecho, ¿no? Los derechos entonces se articulan y son indivisibles. Gracias. Ahora veamos la siguiente cápsula. El movimiento en pro de los derechos humanos responde a expectativas
aspiraciones y necesidades de las personas, grupos y sociedades en distintos momentos históricos. En nuestro país se observan grandes avances en materia de derechos civiles y políticos, pero muchos de los derechos sociales y económicos no pasan de ser una mera ilusión. Las condiciones de pobreza y marginación en la que viven la mayoría de los mexicanos les impide gozar de esos derechos humanos. A ver, chavos, una pregunta. ¿Cuáles creen que son los derechos que más se violan en nuestro país? A ver. Bueno, pues yo pienso que los derechos que más se violan en nuestro país es como la libertad de expresión, que es cuando muchas veces no nos dejan hablar o nos dejan decir algunas cosas que para nosotros son importantes o que queremos expresar y comentarles tanto a nuestros padres, maestros e incluso a amigos. Se violan muchos derechos, como lo mencionaron, tal vez el de la libertad de expresión, como tal vez el de la libertad a la educación, puesto que hay muchos jóvenes que no tienen las mismas condiciones que todos para estudiar. Yo creo que también se viola mucho el derecho a la seguridad, porque no podemos salir a la calle por miedo a que nos asalten, o no podemos ir de fiesta con alguien porque nuestros papás siempre están pensando que nos van a meter droga o, bueno, un montón de riesgos que tenemos, y eso mismo nos impide hacer muchas cosas que podríamos hacer si hubiera más seguridad. El derecho al trabajo, ¿no? Que muchas veces discriminan a mucha gente porque pues no cumplen los requisitos de la edad. ¿Cuáles son los derechos que más se violan en nuestro país, Gloria? Mira, eso va a depender, y los jóvenes nos acaban de dar una respuesta de cada persona y también de la sociedad. Si hablamos a nivel de la sociedad, podemos pensar que quizás uno de los derechos que más se viola es el derecho a tener los recursos indispensables para vivir. Y se viola a través de lo que estamos viendo de la exclusión y de la pobreza. La pobreza es una consecuencia de la falta de un derecho llamado económico que no está garantizado. Para los jóvenes es esta libertad de expresión, es la seguridad de salir a la calle. Quizás para ti, como un joven o un joven que podemos encontrar que salió de la escuela y no tiene trabajo, sería el derecho al trabajo. Hay derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Entonces, no se trata quizás de ubicar cuál es el que más se viola, sino ubicar que todos los derechos, al momento de que uno se viola, se articulan a los demás. Y lo que es muy importante también, ¿para quién? Para un estudiante de telesecundaria puede ser precisamente el derecho a la libertad de expresión o el derecho incluso de acceder a la escuela. Para México tenemos, por ejemplo, los indígenas. Los indígenas son la población que más ve violadas sus derechos. Entonces, esta pregunta nos lleva a ver desde qué óptica le estamos viendo, y por esto no excluye que no consideremos que todos son importantes, pero que efectivamente cada uno, de acuerdo a su contexto, va a tener más o menos posibilidades. Y esto nos lleva a una dramática situación, que para algunos tienen más derechos que otros en este país. Muchas gracias. Antíoco, ¿a todas las personas se les violentan o se les afectan los mismos derechos? Pues no, mira, no se violentan los derechos a todas las personas por igual. Como bien lo dice la doctora, esto también tiene que ver mucho con las personas, con los individuos y con los grupos. Hay grupos dentro de la sociedad, hay pequeños microgrupos o sociedades más pequeñas, y de estas dependen, o estas tienen cada una sus características muy particulares, ¿no? Entonces, dependiendo de qué características tiene, se va a violar diferentes tipos de derechos. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de que, bueno, hay sectores de la sociedad, como la clase media o la clase política, etcétera, etcétera, que tienen otro tipo de necesidades. Esto también tiene que ver mucho con necesidades. Y hay grupos que se conocen como grupos vulnerables, los cuales abundan en nuestro país y que tienen que ver con derechos económicos, pero también tienen que ver con derechos culturales. Por ejemplo, la comunidad lésbico-gay podría ser un grupo vulnerable, independientemente si tiene recursos económicos o no. Se violentan generalmente su derecho a ejercer la sexualidad, su derecho a la cultura, su derecho al trabajo por la discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay la violación a derechos humanos, depende también mucho del individuo y de los grupos, ¿no? Y en este sentido, pues, en las organizaciones civiles, en las ONGs que se les conoce como asistencia legal, se hace hincapié a la protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables, ¿no? Aunque estamos conscientes de que existen violaciones de derechos humanos en todo el espectro social. Muchas gracias. Veamos lo siguiente.
poder tener un mejoramiento de mi vida, creo que es necesario culminar mi carrera, tener un buen trabajo con un sueldo, digo, que sea valorable, una mejor armonía en mi casa. Sería primero terminar de estudiar, seguir adelante sin detenerme y si hay obstáculos, superarlos rápidamente. Bueno, para mí una mejor calidad de vida sería un buen trabajo, terminar una carrera y formar una familia estable y pues darle una buena educación a los hijos que lleguen a mi vida. Gloria, ¿por qué se dice que los derechos humanos son progresivos? Los derechos humanos se inscriben en una sociedad en movimiento, una sociedad que evoluciona. Nosotros, por ejemplo, ahora demandamos el derecho a Internet, ¿sí? O sea, Internet no era un espacio accesible para todo el mundo cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esta evolución se crean nuevos derechos y ante el Estado tiene también la responsabilidad de dar respuesta y de garantizar esas nuevas necesidades que se van a convertir también en derechos para esta sociedad cambiante. De tal manera, por ejemplo, ya hablamos de una gran evolución, tenemos derecho al medio ambiente, ¿quién lo puede negar? Y sin embargo, estos derechos no fueron reconocidos en 1948 cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. La sociedad va a evolucionar y es en este sentido que vamos no aumentando de derechos, pero sí se van modificando nuestras demandas y se tienen que adaptar esas demandas a los requerimientos de la sociedad. Hoy el derecho a la educación tampoco se puede garantizar si nosotros no pedimos también igualdad, si nosotros no pedimos calidad, de tal manera que esta progresividad nos va mostrando la evolución de la historia y nos exige a estar actualizándonos. Y bueno, con esto llegamos al final del programa y nada más me queda agradecerte, Gloria, por habernos acompañado. Anteoco, muchísimas gracias. Y a ustedes, chavos, espero que hayan aprendido muchísimo. Y bueno, recordemos que todos los derechos son necesarios para lograr nuestro bienestar y desarrollo como individuos y como sociedad. Pero, ¿de qué manera el incumplimiento o carencia de uno de los derechos humanos afecta tu vida? Hasta la próxima. El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo.